Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida. Esto es Filosofía fuera del salón. En la charla de hoy vamos a revisar el concepto de soberanía, cómo se funda. En realidad fue por Jean Bodin, pero vamos a ver cómo fue esto, el proceso por el cual él atravesó para la creación de este nuevo término político. ¿Cuál fue el contexto social, político, religioso que de alguna manera pues desencadenó o impulsó en Jean Bodin la creación de este término político? ¿De qué forma se interactúa entre la realidad y el concepto y la realidad? Hay una como dialéctica que vamos a tratar de al menos señalar el rumbo por donde va la cosa, para que tú tengas una mejor idea si nos vas siguiendo en el surgimiento de estos conceptos políticos, su gestación y sus procesos. Bien, pues si te quedas hasta el final, también vamos a revisar cosas muy interesantes que tienen que ver con este conflicto religioso que llegó a una situación extrema, de extrema violencia, que fue conocido como la Noche de San Bartolomé. ¿Sí? Bueno, pues empezamos. Para empezar te quiero comentar que los textos principales a los que yo hago referencia, he anotado la ficha aquí en la cajita de descripciones. Son principalmente los 6 libros de la República de Jean Bodin, publicada la traducción en español por Tecnos. También pues por ahí algo de Carl Schmitt, la teología política, y también de Margarita de Valois, sus memorias, ¿sí? Entonces, ¿quién fue Jean Bodin? Bueno, él fue un jurista, filósofo, escritor francés que nació en Angers en 1529, hay duda, posiblemente en 1533, y que muere en Laon en 1596. Esto significa que él vivió aproximadamente entre 63 y 67 años. En su juventud fue formado en una escuela de la Orden de los Carmelitas. Él era católico y esta parte es importante. Y finalmente muere de lo que casi una importante mayoría de la gente de la época moría, que era de peste. Cuando escribió este libro de los 6 libros de la República, él pertenecía a un grupo de intelectuales, juristas, escritores, que les llamaban les politiques. Bien, ¿cuál es la importancia de este concepto de soberanía? Carl Schmitt tiene un fragmento que lo resalta y que quiero compartir con ustedes. Él dice: el problema cardinal de la soberanía reside en resolver la tensión entre el ser de la realidad y el deber ser de la norma. Hasta aquí Carl Schmitt. Bien, en lo que se refiere a pues el contexto social, político y religioso que de algún modo impulsó en Jean Bodin la creación de este concepto y este término político, pues te puedo comentar que básicamente son 3 elementos bastante complejos que juegan entre sí y con algunos otros que pues no los podemos identificar tan claramente,
pero que tendría que ver con su psicología personal o cosas así. Bueno, eso ya estaría como agregándose, pero te voy a decir que el primero tiene que ver con el orden político. Recordemos que estamos en una época de transición que es el Renacimiento, que es la transición o el paso del orden político de la Edad Media hacia la modernidad. Y en la Edad Media lo que imperaba como orden político era esta relación de dependencia entre los vasallos y los señores feudales. Entonces, aquí hay un conflicto, porque si en este momento del Renacimiento están surgiendo las monarquías como un nuevo orden político, entonces los vasallos se encuentran en este conflicto. ¿A quién le hago caso? ¿Al rey, al monarca o a mi señor feudal? ¿Sí? Entonces, esto es algo que se debe resolver, que debe quedar claro y para salir de ambigüedades. El segundo elemento que se conjuga con el anterior y con el tercero que todavía no menciono es el enfrentamiento entre el poder, por un lado, de el papado y por otro lado, de los reyes de las monarquías, ¿sí? Desde luego, el papado quería, pues, perpetuar su poder político sobre los reyes, pero los reyes estaban buscando la manera de zafarse de la autoridad papal, la utilizaban bastante a su favor, pero cuando había esta parte de que los favores no son gratis, hay que pagarlos en algún momento, pues ya esa parte ya no les gustaba. Entonces buscaban cómo legitimar esta autonomía que estaban buscando. Y el tercer elemento, y el que yo voy a desarrollar y me voy a detener un poquito porque tiene aquí pues elementos que son interesantes y que son importantes para la configuración de el nuevo orden político de la monarquía. Tiene que ver con este conflicto que se extendió por muchas regiones de Europa, pero que yo quiero destacar en Francia, que es el conflicto entre católicos y protestantes, ¿sí? Se dio en España, se dio en Francia de una manera muy cruel, pero también se dio en Holanda también de una manera muy cruel, y en Alemania principalmente, pero se regó en general por Europa. Y que incluso terminó separando así como que la Europa protestante y la Europa católica, ¿no? Que era más así como que del Mediterráneo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, estos conflictos entre católicos y protestantes en Francia ya venían desde la mitad, desde mediados del siglo XV, se habían dejado acumular, hubo intentos de resolverlos, pero finalmente en este momento que estamos en el año de 1572, lo que ocurrió fue que estaban llegando a un momento crítico. La reina de Francia, que era la reina madre, Catalina de Medici, madre del rey Carlos IX de Francia, pensó que había que establecer algún tipo de alianzas que lograran la conciliación de católicos y protestantes para poder tener una mejor convivencia, ¿sí? A los protestantes en ese momento se les hablaba o se les llamaba de una manera muy despectiva como hugonotes.
eran los protestantes calvinistas. Entonces, el instrumento que ideó Catalina de Medici para esta conciliación fue el matrimonio de su hija Margarita de Valois con el heredero del trono de Navarra, Enrique de Navarra. Este acuerdo ella lo tuvo con la madre de Enrique. Vino Enrique a París a casarse en Notre Dame con Margarita de Valois. Ninguno de los dos quería, pero bueno, era la cosa política, tenían que obedecer a sus madres. Y había como una especie de acuerdo entre ellos, entre Enrique de Navarra y Margarita de Valois, de no llegar a consumar el matrimonio. Se casaron en Notre Dame, se organizaron grandes festejos que iban a durar a lo largo de toda una semana, festejos, celebraciones en toda la ciudad de París. Enrique de Navarra no llegó solo, él llegó acompañado de una gran cantidad de nobles, pero también de pueblo de Navarra. Todos ellos eran hugonotes, como Enrique, que era hugonote también. Fue una boda que desencadenó muchas inconformidades de diferentes pues círculos. Para empezar, los católicos de París lo veían muy mal. Del mismo modo, el Papa no aprobaba este matrimonio, e incluso los mismos católicos, protestantes de Navarra lo veían mal. Y sin embargo, empecinadas las madres de los novios en llevar a cabo esta boda, de que no, que sí, que esto va a llevar a la conciliación, y la realicen. Lo que ocurrió es que las calles de París se llenaron de protestantes que venían a acompañar a Enrique de Navarra a la boda, y hubo muchísimos gastos que el pueblo de París lo veía bastante mal. Los parisienses se sentían incomodados por tener las calles repletas de hugonotes y pensaban que no estaba bien que se gastara tantísimo dinero en las celebraciones. Y pues lo que no pudo prever ni Carlos IX ni su madre era que al llenar las calles con tantos protestantes, se dejó sentir un ambiente como de poder por parte de los protestantes. Estaban como celebrando, pero se estaban midiendo los poderes entre los grupos católicos y los protestantes. Y esto de algún modo como que asustó a la misma Catalina de Medici, al grado que empezó a llenarle de ideas la cabeza a su hijo Carlos IX y a decirle: oye, esto se nos va a salir de control, esto está muy pesado, son demasiados, y están como que dejando sentir demasiado el poder de su líder, Enrique de Navarra. Además traían otro líder, que era el almirante Gaspar de Coligny, que tampoco lo veían muy bien, especialmente una familia de nobles muy poderosa y además muy popular en París, que era la familia de los Guisa, que ellos tenían como sed de venganza porque pensaban que Gaspar de Coligny había mandado matar a su padre 10 años antes, y entonces ellos también empezaron como a influenciar
al muy joven Carlos IX. Era muy joven, pero además no tenía carácter. Era una persona bastante influenciable. Y le dijeron, no, es que hay que hacer algo contra los hugonotes porque esto está muy difícil. Lo que hizo Carlos IX es ordenar que mataran a el almirante Gaspar de Coligny. No lo mataron, fue solo un atentado donde quedó malherido, creo que de un dedo y un brazo, pero esto enardeció los ánimos de todos sus seguidores, los hugonotes, y entonces lo que era celebración, alegría, festejo, rápidamente se convirtió en protesta y una presión muy fuerte contra los reyes de Francia, que eran de los coletos. Entonces, al sentir esta presión y sobre todo también la influencia de su madre, Catalina, Carlos IX dio la orden de mandar asesinar a los hugonotes. Hay una película que te quiero recomendar. Bueno, de hecho, sobre esta historia ha habido varias películas antiguas. La más reciente es esta película de 1994 que llevó a la pantalla una versión de el libro de Alejandro Dumas del mismo nombre, La Reina Margot, ¿sí? En este libro nosotros podemos observar cómo fue poco a poco desenvolviéndose toda la violencia de la conocida como la Noche de San Bartolomé o la Matanza de San Bartolomé. Fue el 23 de agosto de 1572 que le preguntaron sus soldados a Carlos IX que a cuántos hugonotes había que matar, y él reiteró de manera muy clara: a todos, no quiero que quede nadie vivo que después me pueda reclamar. Esto inmediatamente se empezó a llevar a cabo la ejecución de esta orden. Salieron rápidamente todos los miembros del ejército de Francia a matar ahí, en la calle, enfrente de el Louvre, a todos los que, al menos por su apariencia, usaban un cuello así como que muy especial, eran asesinados, ¿sí? Hay una pintura que representa también esta escena tan escabrosa y tan sangrienta de la noche del 23 de agosto, que por cierto se perpetuó hasta el 24 de agosto de 1572. Es la pintura de François Dubois. Él presenció esto, él es contemporáneo de esta época. Todas sus pinturas ya se perdieron y esta es la única que está conservada, donde representa más de 150 personajes en las escenas más importantes de esta fatídica noche. Ahí sale, por ejemplo, la reina Catalina, que siempre vestía de negro y por eso le decían la viuda negra, porque era por su esposo, ¿no?, que había muerto, Enrique II de Francia. Entonces ella sale a inspeccionar con sus propios ojos esta masacre, ¿sí? Y ahí sale en esta pintura de François Dubois, bastante interesante. Sin embargo, también te quiero decir que
Margarita de Valois, que fue precisamente la novia en esta boda, es un personaje importante. Es un personaje importante por dos razones. Porque ella estuvo allí presente, a ella no se le avisó, ella no sabía que se estaba desencadenando esta matanza. Ella explica todo esto en sus memorias. Fue la primera mujer que empezó a escribir sobre este género de las memorias. Tiempo después, cuando muere su hermano con el que se llevaba bien, que era Carlos IX, asciende al trono el otro hermano, que era fue Enrique III, y este hermano no la quería nada. Pensaba que ella era como una posible traidora. Entonces este hermano empezó a hablar mal de ella, incluso la encarceló, eh, y, empezó a desatarse aquí una leyenda negra, la leyenda negra de Margarita de Valois. Ciertamente ella era una mujer a la que le gustaban mucho los hombres, era coqueta, pero su hermano, Enrique III, fue el que hablaba muy mal de ella, y todos se quedaron con esta idea, porque por cierto, ¿a quién le van a hacer más caso en esa época y aún ahora, no? A lo que dice un hombre o lo que dice una mujer de sí misma. Desde luego que a lo que dice un hombre, y esta es la leyenda negra que por siglos fue la que se creyó y fue sobre la que escribió su novela precisamente Alejandro Dumas, perpetuando esta especie como de tradición. Margarita realmente fue víctima de esta tradición historiográfica misógena, donde decían que ella tenía relaciones incestuosas, nunca hubo pruebas de ello, con su hermano Carlos IX, que ella era pues una ninfómana. ¿En qué se basaban para decir eso? Tampoco había pruebas, ¿sí? De lo que sí había pruebas es que ella era una mujer de letras y de una mente ilustrada. Ella fue una patrocinadora pues generosa de la cultura en la corte que le tocó. Y cuando estuvo encarcelada, ella escribió estas memorias. Yo solamente encontré una traducción al inglés, no encontré en español. Aquí en la cajita les dejo la referencia. Y bueno, si conocen alguna traducción al español, pues que lo escriban por favor aquí en los comentarios. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar de esta interesante historia, que nos deja ver que la sociedad de Francia era una sociedad totalmente pulverizada, fragmentada, y que pues en este ambiente de matanza que se perpetuó durante mucho tiempo, o sea, empezó en estos días y fueron meses que continuaron esta matanza. Hay quienes dicen que esa noche de San Bartolomé se mataron como 3,000 hugonotes. Hay quien dice que ya para el 24 llegaron a 10,000 y que en total en todo el territorio francés llegaron a ser aproximadamente 40,000 muertes. De hecho, no eran todos hugonotes, también murieron bastantes católicos. Da igual, eran unos asesinatos espantosos desde mi perspectiva ya en estos tiempos, pues yo le llamaría un verdadero genocidio, ¿sí? Entonces, hacía falta elementos teóricos, conceptuales, que ayudaran a resolver todos estos conflictos que acabo de mencionar. Y es entonces como tan solo 4 años después de la matanza de San Bartolomé,
en 1576. Jean Bodin, en español también le llaman Juan Bodino, se oye feo. Bueno, escribió los 6 libros de la República. Y es precisamente en el libro 1, en el inciso 8, donde habla efectivamente de la soberanía. Se trata de un concepto fundamental que ayuda al poder absoluto, ¿sí? Que fundamenta precisamente el poder del rey, pero sobre todo en términos secularizados. Esto significa que ya el poder del rey ya no iba a tener una justificación en cuestiones teológicas, sino que tratan de saltarse el asunto de la religión y que sea realmente un concepto en términos secularizados. De ahí su importancia. Integra los poderes del Estado y por otro lado establece cómo va a ser este juego entre los ciudadanos por un lado y el poder del príncipe por el otro. Hay una relación, se trata de una relación de obligatoriedad, donde los ciudadanos están obligados a tener fe y obediencia respecto a su príncipe, mientras que el príncipe les va a corresponder con justicia y protección. Aquí también quisiera hacer la aclaración de que planteado de este modo puede llegar a sugerir, o ustedes pueden llegar a pensar, que se trata de un pacto social. No es un pacto social. El autor del pacto social, el origen del pacto social, lo encontramos tiempo después en Thomas Hobbes, en Inglaterra. Jean Bodin no llega a plantear ningún pacto social, pero sí sienta las bases que influenciaron a Thomas Hobbes para idearlo. El término soberanía es realmente un término nuevo en lo que a política se refiere. Existen registros del uso de esta palabra en el Salterio de Oxford que datan de 1120, tiempo atrás. Pero se utiliza este término en un lenguaje específicamente litúrgico y el significado es la cima más alta. Existieron otros términos que también iban a tener una especie de significados análogos, pero no iguales. Por ejemplo, el término de supranitas que designaba la supremacía papal, o la de potestas plenitudo, que también tenía que ver con el poder papal, ¿sí? Pero Jean Bodin saca del lenguaje litúrgico y trae a la política este término de soberanía, que es tan importante que se convirtió así como que en la gran estrella polar de la política, porque llega a fundamentar conceptos tan importantes como el concepto de Estado, el concepto de Constitución, el concepto de democracia y de derechos. Claro, tuvo que atravesar por todo un proceso. La idea inmediata con la que surge la soberanía es con la de fundamentar el orden político de la monarquía absoluta, ¿sí? Entonces, así es como empieza y después tuvo que pasar por todo un proceso. Ahí sería interesante
que tú vieras la película a la que he hecho referencia, en la que, por cierto, es una coproducción de Francia, Alemania, Italia. Salen actores de estas tres nacionalidades, está hablada en francés. Pero hay un personaje especial que es Miguel Bosé, que sale precisamente de uno de los Guisa, ¿no? Y sería interesante que tuvieras la película para que vieras cómo se maneja también este término o este concepto de soberanía. Ya en un video anterior he hablado de el análisis que al respecto hace Michel Foucault, que dice que en esta época la soberanía parece tener como una idea que está como sosteniéndola, que es esta manera de gobernar, como hacer morir y dejar vivir, ¿no? Pues bien, entonces, me gustaría que para ver cómo confluyen en este término de soberanía, los grupos como por ejemplo las familias, los colegios, todos los cuerpos políticos y los entes privados para configurar la república, me gustaría dirigirte a este pasaje importante de los 6 libros de la República, concretamente el libro 1. El libro 1 en esta edición de Tecnos se encuentra en la página 16. Es el inciso 2, donde leo lo que dice Jean Bodin. Dice: la ley dice que el pueblo no muere jamás y sostiene que 100, incluso 1000 años después, se trata del mismo pueblo. Aunque se supone que todos los que viven en un momento dado han muerto 100 años después, no obstante, se consideran inmortales por sucesión, como el navío de Teseo, que duró tanto tiempo como cuidado se tuvo de repararlo. Pero del mismo modo que el navío solo es madera, sin forma de barco, cuando se le quitan la quilla que sostiene los lados, la proa, la popa y el puente, así la república, sin el poder soberano que une todos los miembros y partes de esta y todas las familias y colegios en un solo cuerpo, deja de ser república. Hasta aquí Jean Bodin. Nos damos cuenta entonces que desde la perspectiva de Jean Bodin, él crea este concepto como causa formal de la república. Bien, en lo que se refiere a los ciudadanos, ¿cómo los conceptualiza Jean Bodin? Los conceptualiza como iguales frente al soberano, pero diferentes entre sí. La manera en que el príncipe o el monarca ejercen la soberanía tiene que ver también con el problema territorial. En el problema territorial, pues el monarca tiene la necesidad de asistirse de gente de su confianza y que tenga la capacidad para hacer uso de esta soberanía de manera extendida. Estoy hablando de los magistrados. Los magistrados militares en específico se convierten en personas cuyo privilegio hace que ellos también actúen como soberanos, porque ellos tienen la facultad de ordenar penas fuera de la ley para condenar a muerte a reos, y ellos mismos se encuentran por su potestad por encima de la ley. De esto habla Jean Bodin
en el tercer libro de la República, en el inciso 5. Y dice que sí, que efectivamente los magistrados son superiores a la ley y sin embargo no compiten con la soberanía del rey. Porque estas facultades que tienen estos magistrados militares, pues no la tienen por sí mismos y no la tienen siempre. La soberanía tiene que ser un poder absoluto y perpetuo, ¿sí? Entonces ellos no la tienen así. De hecho, esta potestad que tienen los magistrados la reciben como como ampliada, ¿sí? Es como extendida que les viene del propio rey. Una idea así como platónica de participación, ¿sí? De que la potestad privilegiada de los magistrados les llega del soberano como por participación. Y si es que en esta época Platón todavía tenía bastante influencia. De hecho, Margarita de Valois era también una platónica admiradora. Fíjense, cuando lean las memorias, ahí lo van a ver. Era admiradora de Platón en lo que se refiere a su concepto de amor, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para ella. Bueno, ya tuve esa digresión. Entonces, en este orden social piramidal se encuentra en la cúspide el soberano. Y abajo están realmente la totalidad de los ciudadanos, que son súbditos libres que dependen de la soberanía de otro. ¿Cuál otro? Pues el rey, ¿sí? Todos los ciudadanos son súbditos, pero no todos los súbditos son ciudadanos, porque hay súbditos que no son ciudadanos, como por ejemplo los aliados, los amigos, los extranjeros y también, desde luego, los esclavos. Entonces, Jean Baudin explica cómo se integra la república desde su perspectiva. Dice que la república se integra tomando en cuenta que está formada por una multiplicidad de familias. Pueden ser poquitas familias, incluso él dice que con 6 familias sería suficiente, aunque desde luego en Francia había muchísimas más. Dice que estas familias van a tener como un jefe de familia, ¿sí? El padre, y que este jefe de familia en su casa es el patrón. En su casa él es el que tiene todo el poder, ¿sí? Y que cuando estos salen a la calle, los jefes de familia se convierten en uno más. Ahí ya no son patrones como en su casa. Se convierten en un ciudadano más y que todos ellos van a convertirse en súbditos del soberano. Es importante señalar que entonces la soberanía la ejerce el príncipe en una relación vertical, por decisión del soberano en relación individual con todos y cada uno de los súbditos. Esto significa que entre los súbditos no hay una relación horizontal. Jean Baudin nunca la establece. Y ustedes dirán, bueno, sí, pero es que si comparten entre ellos territorio, nacionalidad, costumbres, religión, lengua, origen, pues eso sería suficiente
como para tener una relación horizontal. Pero Jean Bodin no lo ve así. Y en gran parte es precisamente por estos conflictos de los que he hablado, ¿sí? No había de hecho una lengua común, no todos hablaban francés, no había costumbres comunes. De hecho, por eso a los parisinos les molestó tanto que llegaran los hugonotes, porque tenían prácticas, incluso los nobles, pues muy diferentes. Entonces, no hay una relación horizontal entre ellos. Dice Jean Bodin que la soberanía es esta voluntad individual del soberano como singular, y que por lo tanto entonces nos damos cuenta que no hay voluntad de todos. De eso ya hablará más adelante los contractualistas, y de manera mucho más desarrollada y clara Jean-Jacques Rousseau. Pero Jean Bodin no lo menciona, no hay voluntad de todos, y no pone en relación Jean Bodin a los individuos, ni produce las condiciones para la unidad del Estado. Entonces, ¿cómo funciona esta idea de soberanía? Bueno, para Bodin la soberanía es algo alienable porque es un bien transferible, incluso a varios sujetos, si demuestran por qué título gozan de este bien. Para poder comprender mejor este funcionamiento, me gustaría compartir con ustedes este inciso 8 del primer libro de los 6 libros de la República, que se encuentra concretamente en la página 47 y luego la 49. En la 47 en esta página 47 empieza definiendo la soberanía, y Jean Bodin dice así: la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república. Y más adelante, en la página 49, agrega: la soberanía no es limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo. Entonces, de este modo, puedo comentar que con relación a Hobbes, Jean Bodin sí tiene cierta influencia en Hobbes. De hecho, sabemos que lo leyó porque Hobbes lo cita en una única ocasión, pero que la influencia de Bodin sobre Hobbes llega así como que terciada por Hugo Grocio, por Althusser y luego Hugo Grocio, ¿sí? Y Hobbes decía que quien puede conceder la soberanía también puede quitarla, y que es el principio de existencia de una comunidad política. Entonces, pues lo que explica Jean Bodin como para justificar que fuera la soberanía concentrada en el soberano, o que incluso podía ser un pequeño grupo de personas soberanas, lo justifica a través de su concepto de ser humano. Dice que los seres humanos tenemos fuertes pasiones, y que las fuertes pasiones arman a los hombres unos contra otros, ¿sí? Y que esto da lugar a las guerras, y que las guerras terminan a través de un acto de fuerza. Y esto es justamente lo que produce la república.
Es decir, que el origen de la república es precisamente un acto de fuerza. Y solamente así es como se logra la transmisión de la soberanía. ¿Quién va a mandar o quién va a poseer la soberanía? Pues quien tenga el mando lo llama natural, que obedece al orden divino, y el orden divino se refleja en el orden que vemos todos nosotros en la creación, así distribuido. Eso genera en el soberano el imperium, que es esta condición de libertad natural que deriva, dice Jean Bodin, de la razón. Es decir, deriva de la razón porque aquí está esta analogía con el ser humano que dice la soberanía es la que es capaz de dominar sobre los apetitos. Por lo tanto, el mando lo ejerce quien mejor domine las pasiones. Sin embargo, aunque ya dijimos que la soberanía es un poder absoluto y perpetuo, fíjense ustedes, dice Jean Bodin que la soberanía tiene límites. ¿Cuáles son los límites de la soberanía? Básicamente los podríamos como desglosar en tres. Es el derecho divino, el derecho natural y el derecho de gentes. ¿Por qué digo que los estamos como desglosando en tres? Porque en realidad estos tres son uno solo. El derecho divino viene a ser el derecho establecido por Dios. Y el derecho natural es como un espejo del derecho divino, que es el derecho que nosotros racionalmente podemos descubrir en este orden de la naturaleza que ha sido una creación de Dios. Y el derecho de gentes es el nombre que le daban los romanos a lo que nosotros hoy llamamos derecho internacional, para regular las relaciones que eran mayoritariamente comerciales, aunque podía haber de algún otro orden, entre los países que estaban fuera del imperio y el imperio romano. Y lo que decían los romanos a este respecto es que desde luego que los romanos querían que estas relaciones estuvieran normadas por sus propias leyes, pero al mismo tiempo cada uno de los países extranjeros querían que estas relaciones comerciales estuvieran regidas por las normas de ellos. Entonces, para evitar conflictos, se creó esta idea del derecho de gentes, que era una especie como de derecho común que normaba a propios y extraños. Y decían que en realidad era una versión como internacional o como, bueno, ellos no usaban la palabra internacional, pero era la manera en que regía el derecho divino entre los países, ¿sí? Entonces, de ese modo, la soberanía iba a tener límites, pero uno en su intelecto dice, bueno, ¿cómo? O es absoluto o tiene límites. Para ver cómo lo explica Jean Bodin, los quiero remitir a la página 51 de los 6 libros de la República. En esta página 51 encontramos esta explicación. Es una cita in extenso que dice: así la soberanía dada a un príncipe con cargas y condiciones no constituye propiamente soberanía ni poder absoluto, salvo si las condiciones impuestas al nombrar al príncipe derivan
de las leyes divina o natural. Así, cuando muere el gran rey de Tartaria, el príncipe y el pueblo a quienes corresponde el derecho de elección, designan entre los parientes del difunto al que mejor les parece, con tal que sea su hijo o sobrino. Lo hacen sentar entonces sobre un trono de oro y le dicen estas palabras: te suplicamos, consentimos y sugerimos que reines sobre nosotros. El rey responde: que yo os mande que el que yo ordene matar sea muerto incontinenti y sin dilación, y que todo el reino me sea remitido y consolidado en mis manos. El pueblo responde: así sea. Y a continuación, el rey agrega la palabra de mi boca será mi espada, y todo el pueblo le aplaude. Dicho esto, lo toman y bajan de su trono, y puesto en tierra sobre una tabla, los príncipes le dirigen estas palabras: mira hacia lo alto y reconoce a Dios. Y después, mira esta tabla sobre la que estás aquí abajo. Si gobiernas bien, tendrías todo lo que desees. Si no, caerás tan bajo y serás despojado en tal forma que no te quedará ni esta tabla sobre la que te sientas. Dicho esto, le elevan y lo vitorean como rey de los tártaros. Este poder es absoluto y soberano, porque no está sujeto a otra condición que obedecer lo que la ley de Dios y la ley natural mandan. Hasta aquí, Jean Bodin. Entonces, a mí me gusta mucho este pasaje porque nos da bastante idea de cómo funciona la soberanía, sus límites y su condición de absoluta y perpetua, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí esta descripción bodiniana de lo que es el concepto de soberanía, la importancia que tiene el aspecto racional, según aquí lo hemos mencionado. De hecho, decía que, por ejemplo, que el príncipe puede derogar compromisos, juramentos, pactos que haya realizado su antecesor, el rey anterior, y que los puede derogar solo justificado si las razones son por motivo racional, ¿sí? Hay otras cosas como por ejemplo el robo o el homicidio que son prohibiciones per se, porque así es la voluntad divina, dice Jean Bodin, y que también son vinculantes para el príncipe. Bien, entonces la república, dice Jean Bodin, es esta multitud de familias y de todo aquello que tienen en común, gobernada por la suma potestad y por la razón. Los elementos que integran la república entonces son las familias, el poder supremo y los bienes comunes. Ya para cerrar, vale la pena traer a cuenta una definición de Cicerón acerca de las repúblicas. Y dice Cicerón, y también es citado por Jean Bodin, y también Aristóteles compartiría, según Bodin, esta definición: las repúblicas son grupos de hombres unidos con miras a vivir bien. Y aquí lo que hace Jean Bodin es que para enaltecer su propia definición de república, hace un artilugio argumentativo
que es crearse un falso adversario, que en este caso serían Cicerón y Aristóteles, con esta definición que acabo de leer de república. Se crea este falso adversario y empieza a atacarlo, ¿sí? Para defender y afirmar su propia definición. Y dice, ay sí, como si una república solamente se fuera a definir por este propósito del vivir bien. Y entonces dice, ay, entonces podemos juntar un grupo de ladrones y que este grupo de ladrones puedan hacer lo que quieran y todo lo hacen con miras a vivir bien. Entonces ya eso hace una república, cuestiona Jean Bodin y se contesta a sí mismo diciendo, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque una verdadera república tiene buenas leyes y que se perciben en el ejercicio de la virtud. Entonces, para Jean Bodin, lo esencial de una república es vivir bien. A este respecto, pues ustedes conocen a Aristóteles y saben bien que para Aristóteles jamás tendrían una prevalencia los bienes materiales sobre el orden moral. De hecho, la vida buena para Aristóteles, si bien supone ciertos bienes materiales, está erigida sobre el buen vivir en un sentido moral. Entonces, es una como versión de Aristóteles un tanto torcida. Finalmente, lo que si vamos a la interpretación correcta de Aristóteles y de Cicerón, en realidad estos tres que forman el ABC, Aristóteles, Cicerón y Bodin, pues coinciden en su concepto de república. Hay consonancia entre ellos porque pues están concentrados en la vida virtuosa. Lo que quería hacer Jean Bodin era poner de realce este principio de soberanía sobre la vida virtuosa, ¿sí? Que del ejercicio de la potestas absoluta para gobernar al mundo humano en un orden universal. ¿Qué valoración podemos hacer al respecto? Bueno, sería interesante conocer tu valoración, que puedas resaltar algún elemento, pero yo me adelanto un poco y te puedo comentar que desde mi perspectiva, esta parte de que Jean Bodin está sosteniendo la soberanía sobre la voluntad individual del soberano, pues a mí me llama mucho la atención precisamente porque no llega a transformarse en lo que para mí sería lo más deseable, que sería esta unidad nacional o esta unidad como una relación horizontal entre los súbditos, ¿no? Además, falta este elemento esencial del poder imaginado por el derecho moderno, del que ya hablamos, que es el pacto social, el pacto entre gente que es libre e igual, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver más adelante con el contractualismo, iniciando con Thomas Hobbes. Y bueno, sí resaltar que de cualquier modo la palabra soberanía contribuyó muchísimo a enmarcar en un orden jurídico el poder político de los monarcas absolutos que empezaban a gestarse en este siglo XV y posteriores, ¿sí? Entonces, pues Bodin
no alcanzó a darle autonomía a la ciencia política porque ciertamente continúa utilizando elementos teológicos, pero pues tuvo gran influencia, por ejemplo, en Montesquieu, sobre todo en lo que se refiere a los límites de la soberanía. Ya mencioné en Alemania Althusius y a Hugo Grocio. La recepción de Jean Bodin estuvo bastante accidentada. En España no lo querían porque no quería nada que tuviera que ver con este poder absoluto, con el absolutismo. Y entonces, cuando se tradujo del francés al español, fue una traducción especial que sí se hizo en el siglo XVI, que fue una traducción que, y así lo dice, corregida cristianamente. Ya con eso ustedes pues pueden desconfiar de esa traducción, y fue la traducción que se siguió utilizando en español durante todos los siglos, hasta que el siglo XX se hizo esta nueva traducción que publica Tecnos, que ya es una traducción directa del francés, ¿sí? En Alemania también se emprendió una campaña de desprestigio contra Jean Bodin, y en realidad pues reviver que tuvo Jean Bodin se da hasta el siglo XX justamente con Carl Schmitt, quien utiliza elementos de Jean Bodin precisamente para criticar a Kelsen. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Por favor, si ha sido de tu agrado, dame like, suscríbete al canal Filosofía Fuera del Salón y nos vemos hasta la próxima. Gracias.